Opfrog, un relato corto escrito por Edgar Allan Poe, es una historia inquietante sobre la venganza de un hombre marginado. Opfrog, un bufón enano, es víctima de las crueles bromas de un rey y sus cortesanos. A lo largo de la narrativa, Poe crea una atmósfera tensa de desesperación y amargura, mientras el protagonista, aparentemente inofensivo, planea una venganza sin piedad. La historia explora los límites de la humillación y el poder, y muestra cómo la astucia de un hombre puede transformar una humillación en una venganza memorable y terrorífica. Capítulo 1. El bufón y el rey. En la corte de un monarca cuya fama, lejos de la gracia y el respeto, se sustentaba únicamente en el poder y la crueldad, vivía un ser que, si bien pequeño en tamaño, poseía una mente tan aguda y calculadora como la de cualquier sabio. Su nombre era Opfrog, y era el bufón más peculiar y único que jamás haya servido bajo las órdenes de un rey. Opfrog no era un hombre cualquiera, ni siquiera un hombre. Era un enano, cuyo cuerpo de proporciones diminutas lo hacía aparecer más como una criatura de otro mundo que un ser humano. Su espalda encorvada y sus miembros torcidos le conferían un aire de fragilidad, pero no había en su alma esa debilidad que se pudiera esperar de su apariencia. En sus ojos brillaba una chispa de inteligencia que los demás no alcanzaban a comprender. Era un bufón, sí, pero un bufón con un corazón cargado de secretos y una mente llena de pensamientos oscuros. Nadie en la corte sabía de su verdadero poder, ni siquiera el rey. El monarca al que servía era un hombre de grandes riquezas y un ego aún mayor. Su orgullo no conocía límites, y cada acción suya era un reflejo de su deseo por demostrar su superioridad sobre los demás. La corte de este rey era un lugar de lujuria, disimulo y apariencias, donde el monarca reinaba sin ningún tipo de misericordia o piedad hacia quienes le servían. La vida de los cortesanos y sirvientes era una rueda que giraba, alimentada por la constante humillación de los más débiles, entre ellos, Opfrog. El rey encontraba en él una fuente inagotable de diversión, y aunque lo trataba como a un objeto, no podía negar que el enano era su más divertido entretenimiento. Desde el primer día que Opfrog cruzó las puertas del palacio, el rey y sus cortesanos se sintieron fascinados, no por la habilidad cómica o por la destreza con la que el pequeño hombre saltaba y giraba, sino por su apariencia grotesca y su incomodidad. Era, de algún modo, un juguete para la diversión sin sentido de la corte, una pieza más en el engranaje de un mundo donde el dolor y la diversión se fusionaban sin ningún remordimiento. Pero, más allá de ser un simple bufón, Opfrog tenía una particularidad que lo distinguía de los demás siervos del rey: su carácter, afilado como un cuchillo. A pesar de las constantes burlas y la violencia emocional de la que era objeto, Opfrog nunca se dejó vencer. En su interior, la humillación solo sembraba el terreno fértil de un rencor silencioso. Mientras las risas y los gritos de burla llenaban las salas del palacio, el enano callaba, observaba, meditaba. El rey, por su parte, disfrutaba de estas escenas, complacido por su capacidad para hacer que otros se sometieran a su voluntad. Las burlas que lanzaba hacia Opfrog eran casi rituales. Le hacía partícipe de bromas crueles que lo dejaban, a veces, casi sin aliento. Los cortesanos observaban cómo Opfrog, con una sonrisa en los labios, soportaba cada uno de esos insultos, incapaz de devolver un gesto de ira. Nadie se percataba de que su sonrisa era más amarga que cualquier veneno conocido. Cada día, Opfrog desempeñaba su papel como el bufón del rey con una paciencia y destreza extraordinarias. Bailaba, saltaba y hablaba, siempre buscando hacer reír, aunque en su corazón la risa se volvía cada vez más distante. Su cuerpo, por pequeño y frágil que fuera, era una máquina de entretenimiento que nunca fallaba. Sin embargo, cada carcajada que salía de la boca del rey y sus cortesanos perforaba la esencia misma de Opfrog. Él había aprendido a soportar todo: las burlas sobre su estatura, la ridiculización de su cuerpo, la humillación pública. Y sin embargo, en su interior, algo se estaba cociendo. El pequeño hombre observaba a los cortesanos con una mirada penetrante, y bajo su rostro de alegría forzada, comenzaba a gestarse una tormenta. Los mismos ojos que se cruzaban con los de su rey y que parecían reflejar una servil devoción, guardaban un secreto que solo el tiempo podría revelar. El rey, un hombre que rara vez era capaz de ver más allá de su propio ego, disfrutaba tanto de la presencia de Opfrog como de cualquier otro ser que pudiese humillar. Un día, el rey le pidió a su bufón que se pusiera una máscara, como parte de una nueva broma que quería hacerle a los cortesanos. El rey amaba el espectáculo de la humillación, y esperaba que Opfrog, como siempre, accediera sin rechistar.
No sabía que, en ese momento, el bufón ya había dejado atrás la servidumbre invisible que había forjado a su alrededor. Lo que el rey no entendía era que la verdadera naturaleza de Opfrog no se encontraba en su cuerpo deforme o en su rol como bufón. Estaba en su capacidad para observar, para analizar las debilidades de aquellos que lo rodeaban. La corte creía que había dominado al pequeño enano, pero la verdad era que Opfrog había estado cultivando una paciencia temeraria. El rey pensaba que controlaba a Opfrog, pero la verdad era que, en las sombras de su alma, era el quien ya estaba bajo el control del bufón. La historia de Opfrog estaba por cambiar para siempre, y esa verdad no era conocida por ninguno de los que lo rodeaban. Mientras la corte reía, mientras el rey disfrutaba de su poder absoluto, la venganza se cocinaba en el silencio del pequeño enano. El rey podría creer que tenía todo bajo control, pero en ese mismo momento, el poder de la venganza empezaba a tomar forma en la mente de Opfrog. Y así comenzó todo, no con una explosión de ira, sino con una silenciosa observación. Un bufón, el más humillado de todos, comenzó a forjar su destino. Y el rey, como todos los tiranos, se hallaba a punto de descubrir que en la misma corte que gobernaba, el bufón no solo era el objeto de risas, sino el arquitecto de un plan que destruiría su dominio. Este es el comienzo del final de una era. Un bufón que nunca olvidó las humillaciones de su rey se prepara para reclamar lo que le pertenece, el poder de su venganza. Capítulo 2. Las burlas del monarca. El rey, un hombre cuyos caprichos y deseos siempre habían marcado el ritmo de la corte, se regocijaba cada vez que una nueva burla sobre Opfrog era puesta en marcha. Para él, no era suficiente simplemente tener un bufón que entretenía con saltos y danzas. No, el verdadero placer residía en hacer de la existencia de ese hombre algo doloroso, una continua exposición a las más crueles de las humillaciones. Después de todo, si un hombre tan pequeño podía ser doblegado, entonces no había límite para lo que el rey podía hacer con el resto de su corte. Opfrog, por supuesto, sabía que este era el juego que el monarca había decidido jugar. Cada día era una nueva oportunidad para la humillación, y en cada uno de esos momentos, el bufón permanecía estoico, su mente trabajando en silencio, procesando lo que no se decía en las palabras, sino en las acciones. El rey lo había acostumbrado a hacerle un festín de humillaciones, y cada acto burlón era como un martillo golpeando en un yunque frío. Pero lo que el monarca nunca entendió fue que, como el yunque, Opfrog nunca se rompió. El rey disfrutaba particularmente de los banquetes en los que, bajo la influencia del vino, sus cortesanos se entregaban a una alegría desenfrenada. En estos momentos, la corte abandonaba cualquier pretensión de decoro y se permitían caer en la vulgaridad más pura. Era en esos banquetes cuando el rey desataba las más crueles de sus bromas, y no dudaba en involucrar a Opfrog en el centro de ellas. Lo convertía en el blanco de su diversión, forzándolo a realizar actos ridículos, para que todos pudieran reír a su costa. «Vamos, Opfrog, haznos reír, baila para nosotros», gritaba el rey, desbordado por la risa mientras los cortesanos aplaudían y vitoreaban. Cada vez que el rey ordenaba que Opfrog hiciera algún truco absurdo, el bufón obedecía, pero su alma se apretaba, como una cuerda tensa, más y más con cada acto de humillación. No había gestos de compasión, ni un atisbo de misericordia en aquellos ojos del monarca. Aquel rey, en su arrogancia, no entendía que, aunque el bufón le sonriera, aunque cumpliera con sus órdenes, había algo más profundo y oscuro en él, algo que crecía con cada desprecio que le lanzaban. Cada uno de esos actos parecía ir acumulándose como gotas de lluvia en una copa, y Opfrog sentía como la copa se llenaba poco a poco, a medida que los insultos caían como piedras, cada vez más pesadas. El rey no era consciente de las corrientes subterráneas que se agitaban en el corazón de su bufón, pues para él, el enano nunca sería más que una figura cómica, una pieza del espectáculo. Un día, durante una de estas escenas de burla, el rey, vestido con su brillante manto de terciopelo rojo y adornado con joyas resplandecientes, se acercó a Opfrog, con una sonrisa maliciosa, sabiendo que el enano no podría hacer más que seguir la corriente de sus órdenes. El bufón se encontraba sentado a un lado, observando el jolgorio de los cortesanos, cuando el rey lo llamó con un gesto de su mano enguantada. «Vamos, Opfrog, bailaremos. Todos esperamos ver tus grandes habilidades, las que solo tú puedes ofrecer», dijo el monarca, sus palabras bañadas en burla. Opfrog, que ya había oído esta misma orden muchas veces antes, levantó su mirada, sus ojos pequeños y agudos brillando con una intensidad que solo aquellos con una mirada más profunda podrían comprender.
A pesar de su rostro impasible, el rey notó que algo en sus ojos había cambiado. Sin embargo, la arrogancia del monarca era tan grande que no le prestó demasiada atención. El bufón se levantó, y como una sombra que danzaba, comenzó a moverse por la sala, pero su danza no era alegre ni ligera. No. Era un baile sombrío, como si sus movimientos reflejaran la lucha interna que se desbordaba en su pecho. Los cortesanos aplaudieron, disfrutaron, pero Opfrog no veía más que la cruel burla de sus propios pasos, forzados por la necesidad de complacer a aquellos que se reían de él. Cada pirueta, cada giro era una herida invisible en su alma. Mientras tanto, el rey observaba satisfecho. No le importaba la tristeza que se ocultaba en los ojos de su bufón, porque para él, el bufón era solo un accesorio más, un objeto cuya única función era hacerle la vida más entretenida. El rey siempre había creído que había logrado dominar a Opfrog, al igual que había hecho con tantos otros, con su propio poder y riqueza. Creía que había sometido su espíritu, que no había ningún rincón del corazón de Opfrog que no estuviera bajo su control. Pero mientras el rey reía, disfrutaba de la escena como si fuera una representación teatral, Opfrog se sentía cada vez más distante, más desconectado de todo lo que le rodeaba. La multitud aplaudía, las copas se levantaban, y el vino fluía como una corriente que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Pero el bufón, sin mostrar una sola fisura en su rostro, sabía que este espectáculo no era más que una burla para él. Se sintió como un títere movido por los hilos de un titiritero cruel. «Bravo, excelente, Opfrog, nunca dejas de asombrarnos», gritó el rey, mientras sus cortesanos aplaudían enérgicamente. Y sin embargo, en el fondo, el monarca no entendía lo que realmente sucedía. El verdadero espectáculo estaba ocurriendo en el interior de Opfrog, donde la ira se acumulaba y la furia crecía como una marea que amenazaba con desbordarse. En su mente, el bufón comenzaba a trazar su venganza, pero no con gritos, ni con gestos, sino con una calma imperturbable. Había una furia silenciosa que se estaba gestando, una venganza que nunca sería visible hasta el momento exacto en que todo explotara. Mientras el rey y sus cortesanos se deleitaban, el enano simplemente cumplía con su papel, con una sonrisa, mientras que dentro de él se acumulaban las semillas de lo que estaba por venir. A veces, la mayor venganza no se muestra en los gestos violentos, sino en los planes callados, ocultos en la mente, esperando el momento preciso para desatar su furia. Y el rey, tan lleno de su propio ego, no podía imaginar que bajo la superficie de ese bufón aparentemente inofensivo se escondía una mente que tramaba algo mucho más grande que un simple acto de comedia. Capítulo 3. El plan de Opfrog. El rey se regocijaba con la creencia de que, a pesar de sus burlas y humillaciones, había logrado quebrar la voluntad de su bufón. En su mente, Opfrog era solo un juguete, un payaso incapaz de rebelarse, un ser cuyo propósito solo existía para su diversión y para mantener la alegre atmósfera de la corte. Sin embargo, lo que el rey no comprendía era la mente profunda y estratégica que habitaba en el interior del pequeño cuerpo de Opfrog. Mientras que los demás solo veían al bufón como una figura cómica, él, en su silencio, urdía un plan, tan frío y calculado como el hielo que cubría la superficie de un lago en invierno. Cada vez que el rey lo humillaba, cada vez que le ordenaba hacer algo ridículo para su placer, algo se acumulaba dentro de Opfrog. No eran solo las palabras o los gestos, ni siquiera el desprecio que sentía por su captor. Era algo mucho más profundo, algo visceral, el deseo de venganza. A lo largo de los días, mientras la corte disfrutaba de las fiestas y banquetes, y mientras el rey vivía una existencia sin preocupaciones, Opfrog cultivaba una calma aterradora. Sabía que el momento adecuado estaba cerca, que todo lo que había soportado hasta entonces no había sido en vano. El rey y sus cortesanos iban a pagar el precio por su crueldad. En su mente, todo estaba claro. No podía simplemente levantarse y atacar al rey de forma directa, no, eso sería demasiado evidente, y su venganza debía ser una obra maestra de sutileza y engaño. Como un artesano que da los últimos retoques a su obra, Opfrog ideó un plan que se desplegaría lentamente, como un reloj que va marcando cada segundo en su curso inevitable. El rey y su corte se reían de él, sin darse cuenta de que, con cada risa, estaban cavando su propia tumba. Un día, después de una fiesta particularmente bochornosa en la que el rey había insistido una vez más en humillar a su bufón, Opfrog se acercó al monarca, con la calma de alguien que no tiene nada que perder. Majestad, comenzó con su tono usualmente sumiso, he preparado un entretenimiento especial para esta noche.
Algo que creo que deleitará a todos los presentes. El rey, con su siempre hambre de espectáculo y diversión, asintió sin pensarlo, como siempre lo hacía cuando se trataba de los trucos de su bufón. ¿De qué se trata?, preguntó, ansioso por ver qué broma se había preparado para él y sus cortesanos. Una mascarada, Su Majestad. Un espectáculo como nunca antes se ha visto en su corte, respondió Opfrog con una sonrisa que pasó desapercibida para todos. El rey, confiado como siempre, aceptó inmediatamente la propuesta. Excellent. Vamos, todos a prepararnos para la mascarada. La idea de la mascarada fue acogida con entusiasmo por los cortesanos. Un evento nocturno, lleno de disfraces y misterio, parecía la excusa perfecta para continuar con sus burlas y desbordar su desmedida alegría. Así que todos comenzaron a prepararse, adornándose con trajes ridículos y máscaras grotescas. Los ojos del rey brillaban con la codicia de un espectáculo sin igual, mientras que Opfrog, con su pequeña figura, se retiraba a un rincón oscuro del palacio, donde se encontraba con un par de ayudantes. Durante horas, el bufón trabajó en silencio, supervisando el montaje de su venganza. Había mandado construir disfraces especiales, trajes pesados y elaborados, diseñados no solo para cubrir a los que los llevarían, sino también para hacerlos vulnerables, sin ninguna posibilidad de escapar. Cada traje estaba hecho con materiales que dificultaban el movimiento y la respiración. Los cortesanos que los llevarían no sabían lo que les aguardaba. Cuando todo estuvo listo, Opfrog se presentó ante el rey, quien ya se había vestido con su propia máscara dorada, llena de brillantes adornos, que resaltaban su arrogancia. Majestad, los disfraces están listos, anunció el bufón con voz temblorosa, como si la emoción lo hubiera invadido. El rey, sin saber que estaba caminando hacia su propia perdición, asintió y se adelantó hacia el salón principal. Los cortesanos, igualmente emocionados, siguieron al monarca, todos dispuestos a ser parte de la diversión. A medida que la mascarada comenzó, la atmósfera se llenó de risas y gritos de alegría. Las luces titilaban en las paredes, y el sonido de los pasos de los disfraces resonaba en los pasillos del palacio. El rey y sus cortesanos se deleitaban con los grotescos trajes y máscaras, sin darse cuenta de que cada uno de esos disfraces estaba cuidadosamente diseñado para hacerlos vulnerables, para ponerlos en una posición en la que no pudieran escapar. El gran salón, cubierto de adornos dorados, brillaba con la luz de cientos de velas, pero lo que era aún más brillante era la expresión en el rostro de Opfrog. Estaba en el centro de todo, observando con paciencia, mientras su plan avanzaba de forma inevitable. Él no era parte de la mascarada, ni de las bromas de los cortesanos. Él era el arquitecto de esta noche, el que había tejido la red, y ahora, todo estaba listo para desatarse. El rey, acompañado de su corte, empezó a bailar en el centro del salón, mientras los demás observaban, riendo y aplaudiendo. Todos estaban absortos en el espectáculo, inmersos en la ilusión de la diversión. Sin embargo, algo empezaba a cambiar. La tensión en el aire era palpable, y nadie parecía percatarse de que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Majestad, dijo Opfrog desde un rincón oscuro, su voz inconfundible entre la multitud, hay una parte final del entretenimiento que aún no hemos visto. Permítame un momento más. El rey, sin dudar, accedió, ya tan embriagado por la risa y el vino que su mente se encontraba lejos de cualquier sospecha. Adelante, Opfrog. Sorpréndenos con tu destreza. Entonces, Opfrog dio una señal a sus ayudantes, que al instante comenzaron a activar los mecanismos ocultos en los disfraces. Los trajes, que al principio parecían pesados y exagerados, ahora se apretaban aún más, comenzando a restringir la movilidad de los cortesanos. Las máscaras se transformaron en prisiones, ajustándose de manera implacable. Los disfraces, hechos para ser tan asfixiantes como aterradores, comenzaron a provocar un pánico silencioso entre los cortesanos, pero el rey no lo notó. Era demasiado tarde. La mascarada había dejado de ser un simple juego de disfraces y risas, y ahora se había convertido en una pesadilla. Los cortesanos, atrapados en los trajes, comenzaban a luchar por liberarse, pero sus esfuerzos solo aumentaban la desesperación. El rey, que no comprendía la magnitud del caos que había desatado, empezó a gritar, pero su voz se ahogaba en la incomodidad de su propio disfraz. Los gritos de los cortesanos fueron acallados por el peso de las máscaras y la rigidez de los disfraces. No podían moverse, no podían respirar. En medio de este tumulto, Opfrog observaba,
su rostro sin una expresión de alegría, sino de calma. Había cumplido su venganza. El rey y su corte, esos que tanto se habían reído de él, ahora estaban atrapados en su propio juego, completamente a merced de las consecuencias de su crueldad. Y, en el silencio que siguió, solo quedó la sombra de la justicia que, finalmente, había llegado. Capítulo 4. La despedida del bufón. El rey, que había estado rodeado de risas y opulencia, ahora se encontraba en una situación inusual, una de la que jamás habría imaginado ser víctima. La opulencia de su palacio, la pomposidad de sus ropas, todo eso ya no tenía sentido ante la mirada fría y calculada de Opfrog. En su mente, el rey había logrado poner en marcha un espectáculo para él mismo, creyendo que dominaba la situación, pero ahora la ironía del destino le había dado la vuelta. El bufón, que siempre había sido visto como un ser débil y frágil, había demostrado ser más astuto que todos los presentes, más fuerte que la suma de todas las riquezas y títulos de los cortesanos. El monarca y sus cortesanos luchaban por liberarse, pero sus esfuerzos eran inútiles. Sus movimientos se veían limitados por los trajes pesados y las máscaras que se les adherían a la piel. Lo que en un principio había sido una broma cómica, ahora se había convertido en un juego mortal. El aire, que antes era ligero y lleno de risas, se había tornado denso, cargado de desesperación. Los cortesanos, atrapados en sus disfraces, ya no podían encontrar la diversión ni el entretenimiento que antes se atribuían a sí mismos. Mientras tanto, Opfrog observaba desde las sombras con una calma que contrastaba con el caos de la sala. Sabía que todo estaba en marcha, que la venganza que había planeado durante tanto tiempo finalmente había llegado a su punto culminante. No había más palabras, no había más risas. El rey, que antes había sido el centro de atención, ahora solo era una sombra entre sus propios cortesanos. Ninguna de sus órdenes valía, ningún poder le quedaba cuando la venganza se había convertido en su dueño. Y fue en ese momento, cuando el último de los cortesanos había caído al suelo, incapaz de moverse, cuando el rey se dio cuenta de lo que había sucedido. No era solo una broma o una simple represalia. Lo que Opfrog había hecho era un acto de justicia, una lección que, aunque amarga, era irreversible. En su mente, el rey repasó rápidamente los años de humillaciones, de burlas y menosprecio que había infligido al bufón. Ahora, la balanza se equilibraba, pero de una forma que él jamás habría anticipado. Al ver que su plan había sido ejecutado a la perfección, Opfrog se adelantó lentamente hacia el rey, que ya no se encontraba en la posición dominante que siempre había ocupado. Sin mediar palabra, el bufón se acercó y, con una serenidad que solo podría provenir de alguien que había logrado alcanzar su objetivo, retiró las máscaras de los cortesanos uno por uno. Los rostros, antes tan arrogantes y llenos de diversión, ahora estaban cubiertos de desesperación, los ojos llenos de terror. Todos eran conscientes de que no había marcha atrás. Al llegar al rey, Opfrog lo miró con una sonrisa en sus labios. La sonrisa no era de alegría ni de burla, sino de satisfacción. No había necesidad de palabras en ese momento. Su venganza había hablado por sí misma. El rey, incapaz de moverse, solo podía observar mientras el bufón se alejaba. Sin embargo, el momento final del reinado del rey estaba por llegar. Opfrog, con una elegancia desconcertante, se volvió hacia su antiguo captor y, con un tono que no dejaba lugar a la duda, dijo: «Majestad, este es el final de vuestra mascarada. Lo que una vez fue diversión para usted, ahora es la ruina de su reino. La corte que tanto le complació, ahora le abandona. No quedan risas, no queda alegría, solo el eco de la justicia que, finalmente, ha llegado». Con esas palabras, el bufón giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida del salón. Nadie se atrevió a detenerlo. Los cortesanos, en su estado de angustia, no podían hacer nada más que observar cómo se desvanecía la figura de Opfrog entre las sombras. Su venganza estaba completa, y en ese momento, el bufón ya no era solo el objeto de las bromas del rey, sino el ser que había despojado al monarca de su poder y orgullo. En cuanto a los cortesanos, ya no quedaba en ellos nada de la diversión que habían sentido antes. Su visión del mundo había cambiado por completo, y la mascarada que tan alegremente habían comenzado ahora se había transformado en una lección cruel sobre el precio de la crueldad y la indiferencia. Cuando finalmente Opfrog salió del palacio, las puertas se cerraron tras él con un sonido solemne, como el cierre definitivo de un ciclo. Los ecos de su venganza, que una vez parecieron inalcanzables,
ahora resonaban en los pasillos de lo que había sido el reino del rey. Y con su partida, se desvaneció cualquier vestigio de la diversión y la frivolidad que alguna vez definieron la corte. De ahí en adelante, el nombre de Hopfrog se convirtió en leyenda, una figura que no era conocida por su apariencia ni por sus bromas, sino por su aguda mente y la feroz justicia que se desató en una noche de máscaras. Aunque nadie en la corte lo vio nuevamente, su historia permaneció grabada en las memorias de todos los que sobrevivieron a su venganza. Porque, al final, el pequeño bufón, con su inteligencia y paciencia, demostró que incluso aquellos que son considerados los más débiles pueden hacer temblar los cimientos de aquellos que se creen invencibles. Capítulo 5. La sombría reflexión. El eco de la venganza de Hopfrog resonaba en la quietud del palacio. Los pasillos que una vez habían estado llenos de risas y celebraciones, ahora parecían vacíos, como si la misma vida se hubiera esfumado de entre sus paredes. Los cortesanos, aún atrapados en sus disfraces, se encontraban atrapados en una realidad que se les había escapado de las manos, cada uno enfrentando la misma amarga lección, no había vuelta atrás, y las consecuencias de sus acciones habían llegado con una brutalidad inesperada. A lo lejos, en una de las torres del palacio, Hopfrog observaba la luna llena. La luz plateada iluminaba el paisaje, bañando la tierra y los edificios con una quietud serena. Sin embargo, en el corazón del bufón, la serenidad era una ilusión. Su mente no podía dejar de dar vueltas a los eventos que acababan de ocurrir. La venganza había sido cumplida, sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué había ganado realmente al arrebatarle al rey su poder, su dignidad y su vida? Había demostrado su fuerza, su astucia, pero al final, ¿qué quedaba detrás de toda esa justicia que él mismo había impuesto? Hopfrog caminaba lentamente por la torre, su mente sumida en profundas reflexiones. Había sido impulsado por años de humillaciones, de burlas, de desprecio, y finalmente había encontrado el momento perfecto para vengarse. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, una pregunta comenzó a surgir en su interior. ¿Realmente había cambiado algo? El rey había caído, sí, pero el reino seguía siendo el mismo. La opulencia, la arrogancia, la injusticia, seguían allí, ocultas bajo una capa de aparente paz. En los momentos previos a su victoria, Hopfrog había sentido una sensación de poder absoluto. Era como si todo estuviera a sus pies, como si las sombras del pasado se desvanecieran ante él. Pero ahora, mientras miraba la luna, la sensación de vacío se hacía más palpable. La venganza había traído consigo una amarga dulzura, una satisfacción que no duraba. Había derribado al rey, sí, pero eso no cambiaba la naturaleza del mundo que había construido. El rey era solo un símbolo de algo mucho más grande. El abuso del poder, la indiferencia hacia los demás, la deshumanización. Pero, ¿acaso cambiar un rey cambiaba el sistema entero? ¿Acaso su dolor y sufrimiento realmente aliviarían el dolor de todos aquellos que, como él, habían sido víctimas del opresor? Con estos pensamientos girando en su mente, Hopfrog se retiró hacia un rincón solitario del palacio, donde las sombras lo envolvían, como si desearan abrazarlo. En ese lugar, se permitió un momento de introspección, un espacio donde la soledad se convirtió en su única compañía. Pensó en sus años como bufón, en su vida de burlas y risas forzadas. Pensó en cómo había sido tratado, cómo había sido visto por todos aquellos que se consideraban superiores, y recordó cómo se había aferrado a su astucia, a su mente afilada, como única forma de sobrevivir. A pesar de su éxito, había algo en su interior que le decía que la lucha no estaba completa. La justicia que había buscado había sido satisfactoria, pero no era suficiente para sanar las cicatrices de su alma. Aunque había caído el rey, la podredumbre de la corte seguía presente, la corrupción no se limitaba a un solo hombre. Había algo más grande que el odio, algo más trascendental que la venganza misma, algo que no podía ser curado por simples actos de represalia. La verdadera lucha no era contra el rey ni contra los cortesanos, era contra el sistema entero que había creado ese sufrimiento. La verdadera lucha era contra la indiferencia, contra la naturaleza misma de aquellos que veían la vida solo como una serie de espectáculos y diversión. En ese instante, una sensación de soledad profunda se apoderó de él. Había alcanzado su objetivo, pero ¿a qué costo? La justicia había sido servida, pero la paz aún parecía distante. La sensación de triunfo se diluía como el agua entre los dedos. No importaba cuán astuto fuera, no importaba cuán perfecto fuera su plan, el daño que había sufrido no podía desvanecerse tan fácilmente.
Y así, en la calma de la noche, Opfrog entendió que, en su búsqueda de venganza, no había ganado nada. Al principio, había creído que podía cambiar el curso de su vida, que al derribar al rey y a su corte, encontraría una forma de sanar. Pero ahora se daba cuenta de que la venganza no era el remedio. Había sido una manifestación de su dolor, sí, pero no lo había liberado. Había demostrado que el rey y sus cortesanos no eran invencibles, pero lo que había perdido en el proceso era algo mucho más valioso, su propia paz interior. El rey había caído, sí, pero el verdadero desafío, el verdadero enemigo, permanecía intacto. Capítulo 6. El rastro de la resurrección. La luna se desvanecía lentamente en el horizonte, como una promesa que se va deshaciendo al contacto con la luz del amanecer. La noche había sido testigo de la caída del rey, de la satisfacción amarga de Opfrog, y de un silencio pesado que ahora envolvía el palacio. Pero mientras el amanecer se filtraba a través de los cristales, algo comenzó a cambiar en la quietud de ese vasto y lujoso lugar. El bufón se encontraba ahora en lo más profundo del castillo, un lugar que nadie más visitaba, donde los ecos de su venganza todavía reverberaban en los rincones sombríos. En la soledad que había elegido, una reflexión más profunda empezó a formarse en su mente. El miedo y la incertidumbre que antes se apoderaron de él cuando ideó su plan, ahora se mezclaban con un sentimiento contradictorio de arrepentimiento y desconcierto. ¿Había logrado lo impensable, pero realmente había conseguido lo que deseaba? En su mente resurgían las imágenes de los momentos previos, del sufrimiento de los cortesanos atrapados en sus disfraces, del rey tembloroso en su último aliento. ¿De qué servía todo eso ahora? ¿Qué había ganado al destruir a su opresor si lo que quedaba tras su caída era el mismo vacío que siempre había sentido? La verdad era que, a pesar de haber desmantelado el orgullo del monarca, la corte seguía siendo un lugar de falsedad, y su propio ser, marcado por el sufrimiento, no parecía haber encontrado consuelo. La justicia que él había impartido no parecía haberle otorgado la paz que tanto anhelaba. Por un instante, una sensación de vacío más profunda que la que había sentido antes se apoderó de él. La venganza no había sanado su alma, la había dejado aún más rota. La justicia de una sola noche no podía borrar los años de humillación y dolor. A medida que Opfrog avanzaba por los corredores oscuros del castillo, su reflejo en los espejos apenas era visible. Las luces tenues no alcanzaban a revelar su rostro por completo, solo destellos de su figura, una sombra que parecía fundirse con las paredes del palacio. El hombre que una vez fue solo un bufón, ahora parecía convertirse en una presencia sombría, un ente más allá de los límites de la realidad, que caminaba entre los vestigios de un reinado que ya no existía. Los ecos de su risa, tan llenos de energía en el pasado, ya no resonaban con la misma fuerza. En su lugar, ahora solo quedaba un murmullo constante de dudas y preguntas sin respuesta. Se detuvo frente a una de las ventanas del castillo, observando cómo la luz comenzaba a bañar la ciudad que se extendía bajo él. Las primeras luces del día revelaban una calma engañosa. El palacio estaba ahora desprovisto de la atmósfera festiva que había tenido la noche anterior. La lujosa tapicería, las fuentes adornadas, los jardines de rosas, todo seguía allí, intacto, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, en el corazón de Opfrog, todo parecía haber cambiado. Miró a su alrededor, y un pensamiento se formó en su mente. ¿Había realmente logrado vengarse del rey, o había caído en la trampa de su propia desesperación? El rey había sido una figura opresiva, cruel, que se había burlado de él y de su dignidad, y sin embargo, ¿había desaparecido realmente ese mal al derribarle? A lo largo de los años, había buscado consuelo en la idea de que vengarse de su opresor le daría una sensación de satisfacción eterna, una sensación de justicia restaurada. Pero ahora, mientras observaba las primeras luces del día y sentía la quietud de la mañana a su alrededor, se dio cuenta de que lo que había conseguido era solo un fugaz respiro en medio de una tormenta interminable. El rey había caído, sí. Los cortesanos que alguna vez le siguieron estaban despojados de su poder. Pero, ¿y después? El palacio seguía siendo un monumento a la vanidad humana. Los muros del castillo seguían siendo los mismos, cargados de historia y de riquezas, pero también impregnados de las mismas sombras de injusticia y crueldad que Opfrog había vivido durante tanto tiempo. ¿De qué le servía a él su venganza si la verdadera naturaleza del reino no había cambiado? ¿De qué servía su justicia si el mismo sistema de opresión seguía vigente? De repente, algo cambió en su interior. Como un rayo de luz que corta la oscuridad,
una comprensión profunda lo invadió. Había caído en la trampa de su propio rencor, de su necesidad de hacer pagar al rey por su sufrimiento. Pero ahora se daba cuenta de que el verdadero enemigo no era el rey ni sus cortesanos. El verdadero enemigo era la perpetuación de un sistema que deshumanizaba a todos, incluyendo a aquellos que se rebelaban contra él. El problema no era solo el abuso del poder, sino el hecho de que la humanidad, en su totalidad, parecía atrapada en una rueda interminable de injusticia y sufrimiento. La lucha no se trataba de destituir a un rey, sino de transformar todo el orden establecido. En ese momento de reflexión, Opfrog comprendió que su venganza no era más que un parpadeo en el vasto panorama de la historia. Podría haber destruido al rey, podría haber dado una lección a la corte, pero lo que realmente importaba era el cambio interior, el entendimiento de que solo una transformación profunda podría erradicar la raíz de la opresión. No bastaba con la caída de un monarca. Lo que necesitaba la humanidad era una verdadera liberación, una liberación del sistema entero, una liberación de la crueldad que impregnaba cada rincón de la sociedad. Con esta nueva comprensión, Opfrog se sintió vacío, pero a la vez más fuerte. No porque hubiera derrotado al rey, sino porque ahora entendía lo que realmente debía hacer. Había comenzado a cambiar su visión del mundo, de la justicia, y de su propio papel en la vida. Ya no se trataba de venganza, sino de un renacimiento interior. El rey ya no importaba. Lo que realmente importaba ahora era lo que Opfrog haría con la verdad que había descubierto. Los pasos que seguiría, los cambios que impulsaría, no solo dentro de su propio corazón, sino en el mundo que lo rodeaba. Había sido un bufón, sí, pero ahora comprendía que su destino no estaba atado a las máscaras y a las burlas, sino algo mucho más grande, más trascendental, la lucha por una justicia que no viniera de la venganza, sino de la comprensión profunda del dolor humano y la voluntad de erradicarlo. Así, mientras el sol comenzaba a ascender en el horizonte, Opfrog se despidió, no de la corte ni del rey, sino de la imagen de sí mismo que había sido forjada en los fuegos de su sufrimiento. El hombre que una vez fue un bufón, ahora se encontraba a la puerta de un futuro incierto, pero lleno de nuevas posibilidades. La resurrección de su ser no había sido una venganza, sino un renacimiento. El camino hacia la liberación recién comenzaba. Capítulo 7. El silencio de la noche interior. La noche se cernió sobre el palacio como una manta pesada, apagando las últimas luces de la vida festiva que había iluminado los pasillos y jardines. La mayoría de los cortesanos ya se habían retirado, inmersos en sus propios pensamientos o en los escombros de sus propias máscaras. Los ecos de la tragedia que había marcado el final del reinado del monarca resonaban aún en los pasillos vacíos, pero algo más profundo se estaba gestando en el alma de Opfrog, algo que no podía ser percibido por los ojos humanos ni medido por los sentidos materiales. La venganza ya había sido consumada, pero lo que venía ahora no era simplemente un descanso, sino una transformación mucho más sutil, mucho más intensa. El bufón había caminado lejos de la escena de la última ejecución de su justicia, despojado de la energía feroz que lo había impulsado a realizar aquel acto. Ahora, la calma había tomado su lugar, pero no era la tranquilidad que se experimenta después de una victoria. Era una calma profunda, una calma que no nacía de la satisfacción, sino de la aceptación, de un entendimiento interno. Se encontraba solo en los pasillos, con el eco de sus propios pasos resonando en la vacía grandeza del castillo. Por mucho tiempo, Opfrog había vivido atrapado en una burla constante, una existencia dominada por el papel que le había sido impuesto. Era un bufón, un ser cuya única función era la de hacer reír a los demás, un ser que había aprendido a ocultar su sufrimiento tras una sonrisa forzada, un ser cuya vida había sido la de un accesorio en el decorado de la corte. Pero eso había cambiado. El reinado del rey cruel ya había caído, pero el reinado interno del bufón también comenzaba a desmoronarse. El dolor, el sufrimiento, la humillación que había experimentado desde su niñez, todo había encontrado su resolución en esa noche decisiva. Sin embargo, a pesar de la aparente liberación, la mente de Opfrog seguía buscando respuestas, aún cargada de las mismas preguntas que se arrastraban por su conciencia. ¿Había valido la pena todo lo que había sacrificado para llegar a este punto? ¿Había realmente ganado algo, o simplemente había perdido todo? La venganza, aunque gratificante en su acto final, no había logrado colmar el vacío interno que se había formado dentro de él. En el silencio de la noche, donde todo parecía desvanecerse en una sombra profunda, Opfrog comenzó a cuestionarse las realidades más fundamentales. La venganza había sido un acto de justicia, sí,
¿Pero era suficiente para sanar las heridas profundas que había acumulado durante toda su vida? Los recuerdos de la infancia que había intentado suprimir ahora volvían a él con una intensidad desbordante. La burla de los niños, la crueldad del rey, el desprecio constante de aquellos a quienes había servido. Cada acto, cada palabra hiriente, se proyectaba ahora en su mente como un espejo deformado, mostrando un reflejo de sí mismo que nunca había querido enfrentar. Con el peso de estas preguntas que caían sobre su pecho como un roble caído, Opfrog se dirigió a la torre más alta del castillo. Allí, entre las sombras, se encontraba una pequeña ventana por la que podía observar el vasto paisaje que se extendía más allá de los límites del reino. Era un paisaje que parecía tan lejano y, al mismo tiempo, tan cercano a su corazón, como si las montañas y los valles fueran testigos silenciosos de su dolor. Las luces del castillo, apagándose lentamente, reflejaban la oscuridad en su mente. Sin embargo, mientras observaba la ciudad, un sentimiento distinto emergió en su interior, uno que no esperaba. En el silencio profundo de la noche, Opfrog pudo escuchar el latido de su propio corazón, la vibración de la vida que aún latía dentro de él. El aire fresco que venía de las montañas y se colaba por la ventana lo rodeó, pero no solo tocaba su piel, sino que parecía calar hasta su alma, despertando algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Por un instante, dejó de ser el bufón que había sido. Dejó de ser el hombre que había alimentado su existencia con la mentira de la venganza. En ese momento, algo dentro de él despertó, como una chispa que comienza a arder lentamente, encendiendo un fuego que no solo consumía el pasado, sino que también iluminaba el futuro. ¿Qué sería ahora de él? ¿Cuál sería el camino que tomaría después de la caída del rey, después de haber vencido su peor enemigo? La respuesta no vino de inmediato, pero en la quietud de la noche, en la inmensidad de la oscuridad que se extendía ante él, Opfrog comenzó a comprender que la liberación no provenía de destruir al otro, sino de liberarse a sí mismo. La venganza, aunque poderosa en su momento, solo había servido para hacerle un agujero aún mayor en el alma. El verdadero acto de libertad sería vivir más allá del ciclo de la violencia, más allá de la justicia que se mide en sangre. Al mirar las luces que titilaban en la ciudad distante, un nuevo pensamiento se formó en su mente. El cambio no estaba en la destrucción, sino en la construcción. No en la aniquilación del opresor, sino en la creación de un nuevo camino, uno que no dependiera de la oscuridad de la venganza, sino de la luz de la comprensión y la renovación. El viento seguía soplando, más fuerte ahora, como una presencia que lo empujaba hacia adelante, hacia una nueva era. Y en ese momento, Opfrog entendió que el verdadero desafío de la vida no era solo huir del sufrimiento, sino abrazarlo, transformarlo y al final, convertirlo en algo que pudiera dar esperanza a aquellos que aún no habían encontrado su propio camino. Mientras el amanecer comenzaba a teñir de rosa el cielo, Opfrog dejó de mirar hacia el horizonte y se volvió hacia el castillo. Ya no era el hombre que había llegado a ese palacio como un bufón. Ya no era el hombre que había tomado la justicia en sus manos, arrastrando consigo el peso de la venganza. Ahora, con el amanecer, se levantaba como un hombre renovado, un hombre que entendía que su viaje hacia la libertad aún estaba comenzando, pero esta vez, no en busca de la destrucción, sino de la transformación. Y así, mientras las primeras luces del día comenzaban a iluminar las ruinas del pasado, Opfrog dio su primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La noche, esa oscura compañera de todos los pensamientos, se desvaneció detrás de él, como un mal sueño del que finalmente despertaba. Capítulo 8. El nuevo rostro de la libertad. El castillo ya no resonaba con el bullicio de la corte ni con los ecos de la opulencia que una vez definieron su grandeza. La ciudad, al igual que el palacio, yacía ahora en silencio, como si la caída de un imperio entero hubiera dejado tras de sí un vacío palpable, un abismo que se cerraba lentamente, cediendo a un futuro desconocido. Para Opfrog, el mundo había cambiado de forma irreconocible, y a pesar de la calma que ahora rodeaba su ser, una profunda inquietud seguía dentro de él, alimentando un fuego que no había sido extinguible por la simple venganza. Desde lo alto de la torre, donde había contemplado la vastedad del reino, podía sentir el viento del cambio rozando su rostro, como si la naturaleza misma estuviera colaborando en el proceso de transformación que se desbordaba en su alma. Las primeras luces del alba empezaban a teñir el horizonte, anunciando la llegada de un nuevo día, pero para él no era solo un día más. Era el día en que comenzaría a escribir su propia historia, una historia que no fuera dictada por el yugo del odio, sino por la posibilidad de una reinvención más grande,
algo que, por primera vez, él podría definir en sus propios términos. El hombre que había sido Frog no existía más, al menos no en la forma en que lo conocían. Había muerto con el último respiro del rey y con la caída de su reino. Quien quedaba ahora era solo la sombra de lo que había sido, un espectro que se alzaba en busca de algo más allá de la superficie. Ya no necesitaba ser un bufón, ni se sentía obligado a representar la miseria y el sufrimiento que se escondían bajo la sonrisa que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, el dolor seguía presente, como un vestigio de una vida que no podía deshacerse de inmediato, pero había algo nuevo en ese sufrimiento, la conciencia de que podía transformarse, de que podía ser otra cosa. Con sus pensamientos enfocados en esta nueva realidad, Frog comenzó a caminar por los pasillos vacíos del palacio. Sus pasos ya no resonaban con la misma ligereza que antes, cuando era solo un espectáculo para los demás. Ahora, cada paso que daba era un paso hacia el interior de sí mismo, un paso hacia la nueva vida que se desplegaba ante él. Los muros, las columnas, las lámparas que solían brillar en cada fiesta del rey, ahora le parecían sombríos, antiguos, huellas de un tiempo que ya no existía. En su mente, la imagen de la corte ya no lo perseguía. Ni siquiera el rostro del rey, ese rostro tan cruel que lo había forzado a vivir una vida de humillación, tenía el poder de afectar su interior. Había conocido la desesperación, la rabia, el deseo de venganza, pero al final, todo eso se desvaneció como un sueño roto. Ahora, la pregunta más profunda que quedaba era, ¿cómo vivir después de haber dejado atrás toda esa oscuridad? ¿Qué camino quedaba por recorrer cuando todo lo que se había conocido ya había sido destruido? Sin embargo, no tenía respuestas claras. Solo un vacío frente a él, como el mar infinito que se extendía más allá de las murallas del castillo, sin fin, sin límites. La idea de seguir, de continuar hacia algo nuevo, era aterradora y liberadora a la vez. En su mente, los recuerdos seguían siendo vívidos. El sabor amargo de la humillación, la venganza que había dado fin a todo, pero también los momentos de su vida como bufón, aquellos instantes de risas y bromas, cuando el mundo era simple y claro. Casi sin darse cuenta, llegó al salón principal del palacio, un lugar ahora desordenado, cubierto por los vestigios de la última gran fiesta. Las sillas tiradas, los restos de las decoraciones y los trozos rotos de lo que alguna vez fueron símbolos de grandeza lo rodeaban. Ese espacio, que había sido testigo de las más grotescas exhibiciones de poder, parecía ahora despojado de toda su magnificencia. La grandeza ya no significaba nada para él. Aquellas paredes de mármol que alguna vez habían reflejado la riqueza y el orgullo del rey, ahora parecían una prisión desmoronada. Se sentó en uno de los sillones abandonados, contemplando las ruinas de lo que había sido. Pero en su mente no había tristeza, sino una mezcla compleja de aceptación y una creciente comprensión de su libertad. Ya no tenía que hacer lo que los demás esperaban de él. Ya no era el bufón de la corte, ni el esclavo de los caprichos de un monarca insensible. En ese momento, comprendió que la verdadera libertad no estaba en destruir el mal, sino en liberarse de la necesidad de hacerlo. Ya no necesitaba buscar la aprobación de nadie. No necesitaba ser una marioneta, ni siquiera para él mismo. El futuro, que alguna vez le había parecido sombrío y lejano, ahora se presentaba como una tela en blanco, esperando ser pintada por sus propias manos. En su mente comenzó a formarse una visión de lo que podría ser, un mundo donde no necesitaba usar la máscara de la burla para ser visto, sino donde podría vivir sin las cadenas de su pasado. La imagen de una vida sencilla y tranquila comenzó a tomar forma en su corazón. Un lugar donde pudiera encontrar su verdadera voz, donde pudiera, quizás, compartir su historia con otros que, como él, hubieran sido oprimidos, pero no por su odio, sino por la necesidad de transformar su propio dolor. Se levantó lentamente, mirando alrededor del salón ahora despojado de su magnificencia, y comprendió que, en la destrucción de su viejo mundo, había encontrado una oportunidad para crear algo nuevo. No sabía qué sería exactamente, pero estaba dispuesto a caminar hacia ello. Ya no se trataba de vengarse ni de encontrar justicia. Ahora, se trataba solo de existir, de ser, de dar forma a la vida sin las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Y así, con una resolución renovada, Frog abandonó el salón. Mientras caminaba por los pasillos vacíos del castillo, el viento comenzó a soplar con fuerza nuevamente, como si la misma naturaleza lo alentara a seguir adelante. No sabía qué le esperaba, pero ahora entendía que la verdadera libertad no era una promesa del futuro,
sino un estado del ser que podía abrazar en ese mismo momento. El rey había caído, pero Opfrog había comenzado su verdadero viaje. Capítulo 9. El viento de la redención. El tiempo había pasado, arrastrando con él la memoria de las viejas angustias, transformando las sombras del pasado en ecos lejanos. La quietud había llegado a la vida de Opfrog, pero a un precio que él mismo no había anticipado. A veces, las decisiones que parecen más libres nos atan con hilos invisibles, y lo que se pensaba como un escape se convirtió en una incertidumbre constante. Había conseguido lo que quería, la libertad. Sin embargo, al alcanzar la independencia, surgió una verdad que aún no se atrevía a enfrentar. La verdadera liberación no reside solo en la huida del opresor, sino en la capacidad de reconciliarse con uno mismo. Opfrog caminaba ahora por tierras lejanas, más allá de los confines del palacio donde una vez su vida se vio marcada por las burlas y la humillación. En sus pasos se sentía la vaguedad de la incertidumbre, esa sensación de estar en un espacio sin identidad, sin rostro, en un mundo que le parecía tan vasto y, a la vez, tan vacío. Los caminos recorridos desde la caída del rey no le conducían a un destino final, más bien lo arrastraban a una encrucijada emocional, a un crisol de pensamientos que se mezclaban entre sí, sin permitirle encontrar un propósito claro. ¿Qué significaba la libertad para alguien que ya no necesitaba venganza? ¿Era posible encontrar paz, no solo en el exterior, sino también en el alma? Una tarde, al pasar por un pequeño pueblo rodeado por campos dorados de trigo, se detuvo en la plaza central, donde los aldeanos se congregaban a compartir historias, a ofrecer las mercancías que habían cosechado durante la temporada. Un viento cálido soplaba entre los árboles, esparciendo hojas secas por el suelo. En ese momento, una sensación inconfundible le recorrió el cuerpo. La vida simple y tranquila de los aldeanos, ajenos a los problemas de los nobles y sus cortes, parecía reflejar una armonía que él mismo había anhelado, pero de la que se sentía incapaz de ser parte. Sentado en una esquina de la plaza, observó cómo los hombres y mujeres se saludaban con sonrisas y risas sinceras, cómo los niños correteaban, sin preocupaciones, entre las mesas de madera. Esa visión, a pesar de la paz que parecía impregnarla, le llenó el corazón de una pena profunda. Se dio cuenta de que, en su busca de la venganza y el dolor de su pasado, había olvidado lo que realmente significaba pertenecer a algo más grande que uno mismo. No se trataba solo de escapar, sino de aprender a sanar las heridas internas, de entender que el mundo no podía ser únicamente un campo de batalla, sino un lugar donde la conexión con los demás era esencial. Fue entonces cuando un anciano, con la mirada llena de una sabiduría que solo los años pueden otorgar, se acercó a él. «Joven», dijo, su voz rasposa por el tiempo, «sé que llevas un peso sobre tus hombros. He visto esa carga en los ojos de muchos que cruzan este lugar. ¿Qué te ha traído hasta aquí?» Opfrog, desconcertado por la profundidad de las palabras del anciano, permaneció en silencio por un largo rato, dejando que las palabras del hombre calaran en su ser. No había tenido intención de hablar con nadie, mucho menos de abrirse a un extraño, pero algo en ese rostro tan lleno de historias y sabiduría lo impulsó a compartir. «Vengo de un lugar lejano», comenzó con voz baja, «donde la burla y el sufrimiento se entrelazaron en mi vida de tal manera que ya no sabía si era yo o el dolor lo que me definía. Durante mucho tiempo, viví buscando venganza. Pensaba que, al destruir al opresor, encontraría paz, pero ahora que ese capítulo está cerrado, me doy cuenta de que la paz no es algo que se obtenga con la destrucción. Es algo que nace dentro, pero no sé cómo llegar a ella». El anciano lo miró con una comprensión profunda y asintió lentamente. «La paz que buscas no es un regalo que otros te puedan dar», dijo, su voz suave pero firme. «Es el fruto de tu propia redención. Pero la redención no viene de una sola acción, ni de un solo pensamiento. Es un camino largo, uno que pasa por el entendimiento de quién eres realmente, más allá de lo que otros te han hecho ser». Las palabras del anciano se quedaron flotando en el aire, desafiando a Opfrog a mirar más allá de su dolor y de su historia. En su corazón, algo comenzó a cambiar, como si la semilla de una nueva perspectiva se hubiera plantado allí, esperando germinar. La redención no era un castigo para los demás, ni una venganza eterna contra aquellos que lo habían hecho sufrir. Era un proceso lento, que comenzaba con la aceptación de sí mismo, de su humanidad, de las cicatrices que formaban parte de su ser. Esa noche, mientras se encontraba en la posada del pueblo, con la cálida luz de una lámpara iluminando su rostro cansado, Opfrog reflexionó sobre las palabras del anciano. No tenía todas las respuestas,
pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. La libertad que había buscado no era solo la ausencia de cadenas físicas o de opresores. Era la capacidad de encontrar un equilibrio interno, de comprender que la verdadera paz venía con la aceptación de la vida tal como era, con sus altibajos, con sus luchas y victorias. La redención era un proceso, pensó. Un camino de autodescubrimiento y compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Y aunque el pasado no podía borrarse, tenía el poder de decidir cómo definir el futuro, cómo escribir los próximos capítulos de su vida, no desde la oscuridad, sino desde una nueva luz. Así, con la mente más tranquila y el corazón más ligero, Hopfrog se preparó para continuar su viaje. Ya no estaba buscando venganza, ni justicia, ni respuestas definitivas. Solo buscaba ser, encontrar su lugar en el mundo, sin el peso de su pasado dictando su presente. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que, al fin, había comenzado a caminar en la dirección correcta. Capítulo 10. El eco de la libertad. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. La luz suave y cálida del atardecer bañaba la tierra, como si la misma naturaleza se ofreciera a tranquilizar a aquellos que se atrevían a detenerse a contemplar su belleza. Hopfrog se encontraba en una pequeña colina, observando el paisaje desde lo alto. Aquel lugar, lejos de las sombras del palacio y de los recuerdos amargos, parecía estar invitándolo a una calma que se sentía extraña en su pecho, como si fuera un regalo que no sabía cómo aceptar. Desde su posición, podía ver el pequeño pueblo que había quedado atrás, con sus casas humildes y las voces de los aldeanos resonando a lo lejos. Sin embargo, a pesar de la serenidad de la escena, algo persistía en su alma. Había caminado mucho para escapar del pasado, para dejar atrás todo lo que había significado sufrimiento, pero ahora que se encontraba en paz, una pregunta seguía rondando en su mente. ¿Qué significaba realmente la libertad? ¿Era simplemente huir de todo lo que lo había atormentado, o había algo más profundo, algo que debía encontrar dentro de sí mismo para comprender la verdadera esencia de su existencia? Durante días, había seguido su camino, sin rumbo fijo, solo buscando un lugar donde las heridas pudieran cicatrizar. Había escuchado historias de hombres y mujeres que hablaban de la libertad como un ideal, como algo alcanzable solo cuando uno lograba desprenderse de las cadenas visibles, de los amos y las reglas. Pero, ahora, al mirar el horizonte ante él, se dio cuenta de que la libertad no era algo que se pudiera alcanzar simplemente con escapar de las personas o de las situaciones. La verdadera libertad nacía desde el interior, de la capacidad de elegir cómo vivir, cómo reaccionar ante los desafíos, cómo encontrar paz, incluso en la tempestad. Sentado en la colina, Hopfrog cerró los ojos y respiró profundamente. El viento acariciaba su rostro, sus cabellos se movían suavemente al ritmo de la brisa, y por un momento, todo parecía detenerse. Las voces de los aldeanos, los árboles meciéndose suavemente, el murmullo del río cercano, todo se fundía en un único sonido, en una melodía tranquila que invitaba a la reflexión. En ese silencio, Hopfrog encontró algo que no había podido percibir en toda su vida anterior. Encontró que, a veces, la verdadera libertad se encontraba en la quietud, en la aceptación de las imperfecciones, en la rendición ante lo que es. Al día siguiente, mientras recorría los senderos solitarios, Hopfrog encontró un viejo árbol en el borde de un pequeño bosque. Era un árbol majestuoso, de tronco grueso y ramas extendidas como brazos que parecían abrazar el cielo. Se acercó a él, tocando la corteza áspera con sus dedos, sintiendo la fuerza en cada surco, en cada grieta de ese ser que había resistido las pruebas del tiempo. El árbol le pareció una metáfora perfecta de la vida misma. Un ser que había enfrentado tormentas, que había vivido momentos de sequía, pero que seguía de pie, intacto, en su lugar. En ese momento, Hopfrog comprendió que la libertad no era la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de encontrar significado en cada paso, en cada lucha, en cada cicatriz. El árbol no era libre porque no hubiera sido tocado por las adversidades. Era libre porque, a pesar de ellas, seguía creciendo, seguía extendiendo sus ramas hacia el cielo, buscando la luz del sol con esperanza y determinación. El viento soplaba más fuerte ahora, como si el propio universo le hablara. En sus oídos, resonaban las palabras del anciano que había conocido en el pueblo, las que le hablaban de la redención y del proceso lento y paciente que lleva a la paz interior. Y aunque el camino hacia esa paz seguía siendo incierto, Hopfrog sentía que, al menos, había comenzado a comprender lo que verdaderamente significaba ser libre.
La libertad no era un lugar al que se llegaba, ni un estado fijo de existencia. Era un proceso continuo, un estado mental que surgía cuando se aceptaba uno mismo y todo lo que había pasado. Era una liberación del rencor, de la necesidad de venganza, de la idea de que el sufrimiento era lo único que definía su vida. La verdadera libertad residía en la capacidad de abrazar el presente, de vivir sin las cargas del pasado, y de entender que, aunque no pudiera cambiar lo que había sido, sí podía transformar la forma en que lo veía, la forma en que lo llevaba consigo. A medida que el día comenzaba a desvanecerse, Opfrog sintió una profunda calma en su interior. Se levantó lentamente del suelo, mirando una última vez al majestuoso árbol que había sido su compañero en ese momento de introspección. No sabía qué le depararía el futuro, ni qué retos lo esperaban en su camino. Pero algo en su corazón le decía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Con la mente más tranquila y el corazón menos pesado, comenzó a caminar nuevamente, sin prisas, pero con un propósito renovado. La libertad, pensó, no se trataba de escapar, sino de encontrar el coraje para ser uno mismo, sin importar las circunstancias, sin importar las cicatrices del pasado. En cada paso que daba, el eco de esa libertad resonaba más fuerte, y por primera vez, Opfrog sentía que era él quien guiaba su destino. Capítulo 11. El peso de la herencia. La luna brillaba con una claridad inusitada esa noche. Su luz se reflejaba en el río que cruzaba el bosque, creando destellos plateados que parecían bailar en las aguas tranquilas. Era una escena que evocaba serenidad, pero en el corazón de Opfrog algo más se cocía, algo que no podía dejar de preocuparlo. A pesar de haber encontrado una nueva paz en su vida, una paz que no dependía de la venganza ni de las humillaciones pasadas, algo dentro de él aún no estaba completamente sanado. Algo que, como la corriente subterránea de un río, lo arrastraba sin que pudiera verlo claramente. Mientras caminaba por el borde del río, sumido en sus pensamientos, recordó su vida en el palacio, las risas burlonas de los nobles, las cadenas invisibles de humillación que lo mantenían cautivo en su propio cuerpo. Recordó cómo sus sueños de venganza lo habían consumido, hasta el punto de hacerle perder de vista su propia humanidad. La venganza le había dado una salida, una forma de quitarse el peso de los insultos y la injusticia, pero al mismo tiempo, lo había marcado de una manera que no podía simplemente ignorar. Ahora, a años de distancia de esos días oscuros, se encontraba en una situación extraña. Había alcanzado lo que había buscado, había logrado liberar su cuerpo de las cadenas del opresor y había encontrado una paz relativa. Pero a menudo, en la quietud de la noche, sentía que esa liberación no había sido completa. Había huido de su pasado, pero no podía huir de lo que había sido. La sombra de la venganza seguía presente, aunque ya no lo acosara con la misma intensidad. Era como un eco distante, un peso que se había quedado adherido a su alma. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, se dio cuenta de algo fundamental. Había heredado una visión del mundo que no podía abandonar tan fácilmente. Su odio hacia los que lo habían menospreciado, su deseo de venganza, no era solo el resultado de su experiencia personal, sino el producto de una cultura que le había enseñado a buscar justicia de esa manera. Había aprendido que solo a través de la retribución encontraría su valor, y aunque ahora se había apartado de esa vida, esa herencia seguía viva dentro de él. Se sentó en una piedra junto al río, observando cómo el agua fluía sin cesar, como si nada pudiera detener su curso. En ese momento, entendió algo profundamente humano. Las heridas que nos infligen los demás no solo dejan cicatrices visibles, sino que también nos enseñan a mirar al mundo de una forma determinada. A menudo, lo que más nos duele no es solo el daño directo, sino lo que aprendemos de él, la forma en que transformamos esas experiencias en una forma de entender el mundo, en una manera de actuar que, incluso cuando intentamos dejar atrás, sigue infiltrándose en nuestra forma de pensar y sentir. ¿Es posible liberarse de la herencia de la venganza?, se preguntó Opfrog en voz baja, como si buscara una respuesta en el susurro del viento que movía las ramas de los árboles cercanos. No sabía si existía una respuesta definitiva, pero sí entendía que el proceso de liberación era lento, casi imperceptible. No se trataba de una liberación rápida y absoluta, sino de un cambio profundo que requería tiempo, conciencia y, sobre todo, el coraje de mirar de frente a lo que uno ha sido. El viento soplaba más fuerte, llevando consigo una frescura que parecía limpiar el aire de las tensiones acumuladas. Opfrog se levantó, decidido a no dejar que esa sensación de peso lo dominara nuevamente. Sabía que la lucha más importante no era contra los demás,
ni siquiera contra su pasado. La verdadera lucha, la que definiría su futuro, era contra los residuos invisibles de una forma de pensar que ya no le servía. Tenía que aprender a soltar el odio, a dejar atrás la herencia de la venganza, no porque olvidara lo que había sufrido, sino porque necesitaba encontrar un camino hacia la paz que era mucho más profundo y duradero. Con una nueva determinación en su corazón, continuó su camino, cruzando el río y adentrándose más en el bosque. Cada paso lo acercaba a un nuevo entendimiento, aunque todavía no pudiera ver con claridad qué forma tomaría ese entendimiento. Lo único que sabía era que no podía seguir siendo prisionero de lo que había sido, ni de lo que había aprendido a lo largo de su vida. Tenía que empezar a reescribir su propia historia, a ser el narrador de su destino, y eso significaba aprender a sanar las heridas que aún lo mantenían cautivo. En el fondo de su ser, Hopfrog comprendió que la verdadera libertad no solo consistía en escapar del pasado, sino en poder mirarlo a los ojos sin temor, sin odio. Solo entonces podría liberarse de las cadenas invisibles que aún lo ataban a un tiempo y a una mentalidad que ya no le pertenecían. La herencia de la venganza era una sombra que podía desvanecerse si él elegía, día a día, soltarla y reemplazarla por una nueva forma de ver el mundo, una en la que el perdón y la aceptación fueran los pilares fundamentales de su nueva libertad. La luna seguía su curso, ajena a las luchas internas de Hopfrog. Pero él ya no sentía que la oscuridad fuera su enemiga. Al contrario, ahora entendía que la oscuridad era solo un paso necesario en el camino hacia la luz. Con esa certeza, siguió avanzando, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más a la paz que había comenzado a buscar. Capítulo 12. La transformación interior. Los días pasaban, uno tras otro, en una sucesión que parecía eterna y fugaz al mismo tiempo. En su viaje por el bosque y las colinas que rodeaban el pequeño pueblo, Hopfrog comenzó a notar un cambio dentro de sí. No era un cambio drástico, ni un descubrimiento repentino, sino una transformación lenta, casi imperceptible, como el crecimiento de una planta que emerge de la tierra en silencio, sin prisa. La calma que había encontrado en el paisaje, el susurro del viento entre los árboles, las aguas del río que nunca cesaban de fluir, todo contribuía a una paz interna que, aunque aún frágil, comenzaba a consolidarse. Había algo en el aire, algo en el ritmo de la naturaleza, que hablaba a su alma herida de una manera que las ciudades ruidosas, los palacios llenos de opulencia y las risas sarcásticas de los nobles nunca lo habían logrado. Se dio cuenta de que la transformación que buscaba no estaba en su entorno, ni en la huida de su pasado, sino en la forma en que elegía percibirlo y enfrentarlo. Había una verdad en cada hoja que caía, en cada crepúsculo que se desvanecía en la oscuridad de la noche, en cada amanecer que rompía la quietud con la promesa de un nuevo día. Todo en el mundo, pensó, era un reflejo de la constante transformación de la vida misma. Un día, mientras caminaba cerca de un claro en el bosque, vio a un ciervo que pastaba tranquilamente entre los árboles. El animal lo observó por un instante, sin miedo, como si reconociera en Hopfrog una presencia que no era hostil. En ese instante, el ciervo levantó la cabeza y, con un simple movimiento de su cuerpo, se adentró en el bosque sin hacer ruido, como si la tierra misma lo hubiera absorbido. Hopfrog se quedó allí, mirando el lugar por donde el ciervo había desaparecido. Fue entonces cuando sintió una revelación profunda, un entendimiento que lo atravesó como una corriente eléctrica. La verdadera transformación no era algo que se imponía sobre el mundo, sino algo que emergía desde lo más profundo del ser. Había pasado tanto tiempo buscando la manera de cambiar su entorno, de huir del dolor y de la opresión, que no se había dado cuenta de que, en última instancia, lo único que podía transformar era su propia relación con el mundo. El ciervo no luchaba contra el bosque ni contra las estaciones que cambiaban. Simplemente se adaptaba, fluía con la vida de la naturaleza, y era en su quietud y su aceptación donde residía su poder. No necesitaba gritar su libertad, simplemente era libre. Hopfrog cerró los ojos, sintiendo el viento en su rostro, la suavidad de la hierba bajo sus pies, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que su mente se aquietara. Ya no necesitaba hacer nada para demostrar su valor, para justificar su existencia o para llenar el vacío que había sentido durante años. Su vida no debía ser una constante lucha, ni una búsqueda frenética de venganza o de redención. La vida, pensó, se trataba de fluir, de dejar ir, de aceptar lo que había sido sin aferrarse a él. En ese momento, comprendió que la verdadera transformación no venía de las victorias externas, sino de la capacidad de rendirse a la vida misma, de aceptar lo que no podía cambiar y de encontrar paz en la impermanencia. La luz del sol comenzaba a desvanecerse,
y el cielo se teñía de tonos cálidos, como si el día mismo le ofreciera una despedida suave. Hopfrog se sentó en el suelo, mirando cómo las sombras comenzaban a alargarse a medida que la noche se acercaba. El cambio que había experimentado en su interior no era algo que pudiera ver o tocar, pero lo sentía con una claridad que no había tenido antes. No era un hombre nuevo, pero sí un hombre más consciente de sí mismo, más capaz de aceptar sus propios límites y de abrazar su humanidad. Esa noche, mientras la luna ascendía en el cielo y las estrellas comenzaban a parpadear como pequeños puntos de luz, Hopfrog se recostó sobre la hierba, cerrando los ojos. Ya no sentía la necesidad de huir ni de esconderse. El dolor del pasado no lo perseguía con la misma ferocidad, y aunque no podía olvidar, había comenzado a soltarlo. En su corazón, una nueva sensación de libertad florecía, una libertad que no dependía de las circunstancias externas, sino de la paz interna que había comenzado a cultivar. A la mañana siguiente, cuando el sol apareció sobre el horizonte, Hopfrog se despertó con la sensación de que el mundo había cambiado de alguna manera. No en el sentido físico, no en el paisaje que lo rodeaba, sino en su propia percepción de él. Ya no veía el futuro como una lucha, sino como un camino lleno de posibilidades, de aprendizajes y de aceptación. Sabía que, a pesar de las dificultades que aún pudiera enfrentar, tenía las herramientas necesarias para encontrar paz en cualquier situación. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a caminar hacia el horizonte, sin prisa, sin miedo. Ya no necesitaba buscar la redención en las acciones externas, ni en los demás. Había comenzado a comprender que la redención, al igual que la transformación, era un proceso interno, un proceso que nacía del corazón y de la mente. Y con ese entendimiento, Hopfrog dio un paso más hacia la libertad, una libertad que no podía ser arrebatada, una libertad que había encontrado dentro de sí mismo. A medida que avanzaba, el paisaje seguía cambiando ante sus ojos, pero esta vez, ya no sentía que debía correr para escapar de lo que veía. La transformación, pensó, era simplemente la aceptación del cambio constante, y él, finalmente, estaba listo para abrazar todo lo que el mundo le ofreciera. Sin dudas, sin temores, solo con la certeza de que, al final, todo formaba parte del mismo proceso de transformación y renacimiento. Capítulo 13. El eco del pasado. El sol se alzaba perezosamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de colores anaranjados y violetas. La luz temprana bañaba el paisaje de una suavidad que parecía invitar al reposo, pero Hopfrog no podía dejar de caminar. Cada paso que daba lo acercaba más a la esencia de lo que había venido a buscar, no una venganza que ya se había desvanecido en el olvido, ni una redención que, aunque ahora la comprendía, nunca podría lograr si no sanaba completamente desde dentro. Había días en los que las sombras del pasado parecían cobrar vida de nuevo, como si el tiempo no hubiera borrado sus huellas. A veces, las risas crueles de los nobles llenaban sus oídos de forma repentina, como un eco distante que se colaba en sus pensamientos. Sin embargo, ya no sentía la misma rabia que una vez lo había consumido. Ahora era más bien una sensación de vacío, una incomodidad profunda que se mezclaba con la comprensión de que nada, en realidad, podía cambiar lo que había sido. El pasado ya no podía ser alterado. Las humillaciones, los sufrimientos y las pequeñas victorias que había alcanzado en su vida no eran más que fragmentos de un tiempo que se desvanecía en el aire. El viento susurraba entre los árboles mientras Hopfrog avanzaba. Había decidido dejar atrás el recuerdo de los días oscuros, pero a veces, como un fragmento olvidado de una canción, el eco del pasado lo alcanzaba, recordándole que no podía liberarse completamente de lo que había sido. No se trataba de una batalla que pudiera ganar o perder, sino de una aceptación. A veces, pensaba que la memoria era un viejo compañero que se resistía a ser dejado atrás. Quería avanzar, pero el eco de lo que había vivido seguía llamando su atención. Un día, mientras caminaba por un estrecho sendero rodeado de árboles, se encontró con un anciano que caminaba en la misma dirección. El hombre parecía ser un simple viajero, de apariencia cansada y ojos llenos de historias no contadas. El rostro del anciano reflejaba el paso del tiempo, pero su mirada tenía una serenidad que despertó algo en el interior de Hopfrog. Se saludaron en silencio, y el anciano, al ver la tristeza en el rostro del joven, le sonrió amablemente. «¿Qué te pesa, joven?», preguntó el anciano con voz suave. Hopfrog, aunque sorprendido por la pregunta directa, no pudo evitar responder con sinceridad. «El peso del pasado. La sensación de que no puedo deshacerme de lo que he vivido. Aunque he dejado atrás la venganza,
aún siento que las sombras me siguen. El anciano asintió, como si ya hubiera escuchado ese mismo lamento muchas veces. El pasado es un espejo, joven, dijo el hombre, mirando hacia el horizonte. No puedes cambiar lo que reflejaba, pero puedes decidir cómo ver la imagen. Lo que importan no son los recuerdos, sino cómo los llevas contigo. Puedes dejarlos ser parte de tu historia, pero no de tu presente. Las palabras del anciano calaron profundamente en Opfrog. Había pasado años buscando una manera de borrar lo que había vivido, como si el simple acto de olvidar pudiera liberarlo por completo. Sin embargo, lo que el anciano sugería era algo diferente. El pasado no debía ser una carga, sino una lección, una parte integral de su historia que, aunque ya no lo definiera, le había enseñado valiosas verdades. Al ver el pasado de esa manera, podía comenzar a reconciliarse con él, sin dejar que lo dominara. Pero, ¿cómo se hace eso?, preguntó Opfrog, su voz temblando ligeramente por la emoción que comenzaba a brotar en su interior. El anciano lo miró fijamente, como si viera más allá de su apariencia exterior. La respuesta está dentro de ti. El secreto está en la aceptación. Aceptar lo que fue, aceptar lo que eres, y en esa aceptación, hallarás la libertad que buscas. Opfrog observó al anciano, cuyos ojos, profundos y llenos de sabiduría, parecían haber visto mucho más que cualquier hombre joven podría entender. El tiempo y las experiencias habían dejado marcas en ambos, pero el anciano había encontrado paz, una paz que parecía emanar de su ser. ¿Y cuándo llegaré a comprender eso?, preguntó. Cuando dejes de buscar respuestas fuera de ti mismo, respondió el anciano con una sonrisa suave. Las respuestas no están en las circunstancias ni en lo que otros te hicieron. Están en ti, en cómo decides caminar hacia el futuro sin arrastrar el peso del ayer. A medida que el anciano se alejaba por el sendero, dejando tras de sí un rastro de sabiduría que impregnaba el aire, Opfrog se quedó allí, reflexionando profundamente. Las palabras del hombre habían encendido una chispa en su alma, una chispa que, aunque pequeña, era capaz de iluminar el oscuro rincón de su corazón que aún se aferraba al pasado. El eco del pasado no desapareció de inmediato. No fue un cambio instantáneo, ni un cierre abrupto de un capítulo largo y doloroso. Pero, por primera vez, Opfrog comenzó a comprender que las sombras ya no debían definir su futuro. El pasado, aunque presente en su memoria, no tenía que ser su carga. Podía aprender a verlo no como una prisión, sino como una lección, una parte de la vida que había vivido y que, en lugar de destruirlo, había contribuido a su crecimiento. Con esa nueva perspectiva, Opfrog se sintió más ligero. El camino por delante parecía más claro, no porque el pasado se hubiera desvanecido, sino porque él había aprendido a vivir con él, aceptándolo como parte de la historia que lo había formado. Y en esa aceptación, encontró una libertad que no había conocido antes. Al final del día, cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, Opfrog se detuvo para mirar el horizonte. Ya no temía lo que venía. Ya no sentía la necesidad de huir o de luchar contra lo que no podía cambiar. Solo existía el presente, el ahora, y en ese ahora, encontró una paz que había buscado durante tanto tiempo. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, sabía que estaba listo para avanzar, no como alguien que huye de su pasado, sino como alguien que había aprendido a caminar con él, sin que lo definiera. Capítulo 14. El rostro de la tragedia. La luna se alzaba ahora con fuerza sobre el mundo, vertiendo una luz plateada que bañaba los rincones de la vasta llanura que se extendía ante Opfrog. El eco del pasado seguía susurrando en su mente, como una melodía incesante que le recordaba lo que había sido y lo que aún no podía entender completamente. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Las palabras del anciano seguían resonando en su ser, y por primera vez, se sentía como si hubiera comenzado a caminar hacia una revelación que lo liberaría de las sombras. Caminaba por el sendero, los pensamientos girando en su cabeza como un remolino. ¿Qué había aprendido de todo lo sucedido? ¿Cómo podría aplicar la sabiduría adquirida a su propia vida? Esas preguntas lo atormentaban, como si necesitara una respuesta definitiva para sentir que la paz era alcanzable. Pero algo lo frenaba, como si aún estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper por completo. El viento de la noche acariciaba su rostro, llevando consigo un susurro que parecía susurrarle secretos antiguos. Cada paso que daba lo acercaba más a una comprensión, pero al mismo tiempo lo alejaba del hombre que había sido.
Se sentía como una figura que se desdibujaba lentamente de su propio relato, como si el tiempo estuviera borrando sus huellas para dar paso a algo nuevo, algo que aún no podía nombrar. En medio de sus pensamientos, un ruido rompió la quietud nocturna. Un leve crujido de ramas, seguido de una respiración pesada. Opfrog se detuvo en seco, alertado por la presencia. Miró a su alrededor, pero no vio nada, solo las sombras que danzaban bajo la luna. No obstante, algo en su interior lo instó a seguir adelante. Era como si un impulso irrefrenable lo empujara, como si la respuesta que tanto había buscado estuviera más cerca de lo que imaginaba. Decidió seguir su camino. Sabía que no había vuelta atrás, que cada paso era una afirmación de que su vida había tomado un rumbo irreparablemente diferente. Se adentró en un bosque cercano, buscando un lugar donde pudiera meditar sobre sus pensamientos sin distracciones. Al poco tiempo, encontró un claro iluminado por la luz de la luna, donde el suelo estaba cubierto de hierba suave. Se sentó en el centro del claro, dejando que el silencio lo rodeara. Allí, en esa quietud casi absoluta, fue cuando las imágenes de su pasado comenzaron a tomar forma ante sus ojos. No era una visión clara, ni una imagen exacta, sino más bien una serie de fragmentos que surgían de su memoria. Los rostros burlones de los nobles, las risas crueles, la humillación, la rabia contenida. Cada imagen era como un eco distante de algo que ya no podía cambiar, pero que seguía formándose en su mente, como si el pasado se rehusara a dejar de ser parte de su presente. Fue entonces cuando entendió la verdadera lección de su vida. El dolor no desaparecía, las heridas no se cerraban por completo, pero lo que podía cambiar era la forma en que respondía a ellos. No podía hacer que los recuerdos se desvanecieran, ni podía borrarlas. Cicatrices emocionales que lo acompañaban, pero sí podía decidir cómo vivir con ellos. Y esa decisión, esa capacidad de aceptar su propia historia sin que ella lo dominara, era lo que finalmente le otorgaría la paz. Se levantó del suelo, sintiendo la tierra bajo sus pies como un recordatorio de su humanidad. Ya no era el hombre atormentado por la venganza ni el hombre consumido por las sombras de su pasado. Era algo más, algo que aún no comprendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Había dado el primer paso hacia su libertad, no una libertad externa, sino una libertad interna, que nacía de la aceptación. A medida que caminaba de regreso por el sendero, los recuerdos comenzaron a desvanecerse, no porque los hubiera olvidado, sino porque ya no le impedían avanzar. Cada paso que daba parecía alejándolo más de la oscuridad de su alma y acercándolo a la claridad que tanto anhelaba. Sabía que no sería fácil, que los ecos del pasado seguirían resonando en su mente, pero ahora entendía que no necesitaba huir de ellos. No necesitaba luchar contra lo que había sido. La verdad, pensó, es que no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo, de aceptarlo como parte de lo que uno es. Porque, al final, es lo que uno decide hacer con ese pasado lo que realmente define quién es. La luna seguía iluminando su camino, y el viento parecía llevar consigo las últimas dudas que quedaban en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Opfrog sintió que caminaba con paso firme hacia su destino. Un destino que no lo definiría el sufrimiento ni la venganza, sino la aceptación de su propio ser, tal como era, con todas sus luces y sombras. Mientras la noche avanzaba y las estrellas parpadeaban en el cielo, Opfrog comprendió que su verdadero viaje apenas comenzaba. No había una línea clara entre el pasado y el futuro, pero en ese preciso momento, sentía que la oscuridad de su alma se disipaba, reemplazada por la luz suave y constante de una comprensión nueva, una comprensión que lo guiaba hacia un futuro que, aunque incierto, ya no le causaba miedo. En el profundo silencio de la noche, comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que la venganza, mucho más profundo que la ira. Había encontrado la paz consigo mismo. Y con esa paz, comenzó a caminar, no hacia una meta externa, sino hacia un lugar dentro de su propio ser, un lugar donde el pasado ya no le dictaba su destino, sino donde él mismo tenía el poder de escribir las páginas del futuro. La luna seguía iluminando el sendero, y Opfrog, finalmente liberado de las sombras que lo habían atormentado, siguió adelante, sabiendo que el viaje hacia la redención era un camino largo, pero que, al menos ahora, no caminaba solo. Capítulo 15. El último encuentro con la sombra. La oscuridad de la noche continuaba envolviendo la tierra, como una capa de terciopelo que caía suavemente sobre el paisaje. En medio de esa quietud, Opfrog avanzaba con paso firme, guiado por una sensación indescriptible que lo empujaba hacia lo desconocido.
Sus pensamientos se hallaban aún inmersos en la revelación de la noche anterior, cuando había comprendido, por fin, que la liberación no dependía del perdón de los demás, sino de su capacidad para aceptar su propio pasado. A pesar de esa claridad, no podía evitar sentirse inquieto, como si alguna parte de él aún no hubiera encontrado su lugar en el mundo. Los árboles, altos y sombríos, parecían observarlo con ojos invisibles mientras caminaba bajo su frondoso dosel. La luna, distante y fría, seguía iluminando su camino, pero el paisaje, al igual que su alma, se hallaba envuelto en una atmósfera de misterio. De repente, un viento helado lo sacó de su trance, como un susurro de la naturaleza misma, que le instaba a continuar. Sin embargo, una sombra se deslizó por su mente, una sombra que no pertenecía al paisaje ni a los recuerdos. Era la sombra del futuro, de lo que aún no se había resuelto, de lo que aún no se había entendido completamente. En ese momento, un suave murmullo interrumpió la quietud de la noche. Un sonido débil, casi imperceptible, provenía del fondo del bosque. Opfrog se detuvo en seco. Su cuerpo reaccionó con una mezcla de tensión y curiosidad, como si el eco de su propio ser lo llamara a explorar lo que se encontraba en ese rincón oscuro del mundo. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia el sonido, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A medida que se acercaba, la sensación de que algo importante lo aguardaba crecía cada vez más en su interior. Algo que había estado esperando, aunque no sabía qué era exactamente. Al adentrarse en la espesura, el sonido se hizo más claro. Era el sonido de una voz, baja y susurrante, que parecía hablar con alguien invisible, como si estuviera comunicándose con las estrellas o con una presencia desconocida. Con cautela, Opfrog avanzó, sus pies apenas rozando el suelo, mientras su mente trataba de comprender el significado de aquel encuentro. En el centro del claro, iluminado por una luz tenue que parecía emanar de las mismas estrellas, se encontraba una figura, vestida de ropas grises que se desvanecían con la niebla. Era un hombre, o al menos, parecía serlo, pero su rostro estaba envuelto en sombras, como si su presencia fuera de alguna manera irreal. El viento soplaba con fuerza, agitando las hojas a su alrededor, pero la figura permanecía inmóvil, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Opfrog se acercó, sintiendo una extraña mezcla de temor y fascinación. La figura no lo miraba directamente, pero parecía ser consciente de su presencia. Las palabras del anciano, aquellas que había escuchado en su mente la noche anterior, emergieron en su conciencia, como un susurro lejano. El encuentro con la sombra es inevitable. Solo cuando enfrentes lo que te persigue, podrás liberar tu alma. ¿Quién eres?, preguntó Opfrog, su voz resonando en la quietud de la noche. La figura no respondió inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso hacia él, moviéndose con una gracia casi sobrenatural, como si flotara sobre la tierra. Sus ojos, profundamente oscuros y llenos de misterios, se fijaron en los de Opfrog, y en ese momento, algo cambió. No era solo una mirada, sino una conexión profunda, como si ambos compartieran una verdad oculta. La figura abrió la boca, y una voz grave y profunda emergió de ella, resonando en las entrañas del alma de Opfrog. Soy lo que temes y lo que deseas. Soy tu sombra, la que siempre te ha acompañado y que, al mismo tiempo, nunca has querido ver. He estado contigo desde el primer paso que diste en este mundo, y siempre he sido parte de ti, aunque hayas intentado ignorarme. Opfrog sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de la figura lo tocaban en lo más profundo de su ser, como si estuviera desnudando su alma sin misericordia. No podía negar la verdad de lo que escuchaba, porque en cada palabra sentía el peso de su propia historia, sus propios miedos, y sus deseos no cumplidos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, con la voz temblorosa, aunque ya no sentía el mismo temor que antes. Algo dentro de él había cambiado, como si ya no estuviera dispuesto a huir de esta sombra, sino a enfrentarse a ella. La figura sonrió, una sonrisa triste y llena de comprensión. No parecía burlona, sino más bien como si compartiera una pena infinita con él. No quiero nada, Hopfrog. Solo quiero que me veas, que comprendas lo que soy. Soy la manifestación de tus miedos, tus dudas, tus limitaciones. Soy todo lo que has negado y todo lo que has temido aceptar. Pero también soy parte de tu poder, de tu verdadera fuerza. Sin mí, no serías completo. Las palabras calaron hondo en el corazón de Opfrog, como si hubiera estado ciego hasta ese momento. Había temido a esa sombra,
Había luchado contra ella durante toda su vida, pero ahora entendía que no podía escapar de lo que era. Era una parte de él, una parte que necesitaba ser aceptada, comprendida y abrazada, si alguna vez quería alcanzar la paz. La figura se desvaneció lentamente en la niebla, dejando atrás un vacío profundo, como si su presencia hubiera sido solo un sueño o una ilusión. Pero, aunque desapareció físicamente, su esencia permaneció con Opfrog, flotando en el aire, en sus pensamientos, en su alma. La sombra no lo había dejado, pero ahora él entendía que no era algo de lo que debía huir. Había llegado el momento de integrar esa parte de sí mismo, de dejar de luchar contra lo inevitable. La luna seguía brillando con fuerza, y el viento había cesado. El mundo parecía haber encontrado un equilibrio en ese instante, como si el universo hubiera dejado de girar para escuchar los latidos de Opfrog, quien ahora, por primera vez, sentía que había dejado de ser un prisionero de su propio pasado. Caminó de regreso, el peso de la sombra en su ser, pero no con pesar. La carga ya no era un yugo, sino una fuerza que lo impulsaba a avanzar. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que solo enfrentando lo que había sido y lo que era podría liberarse por completo. La sombra, aquella presencia que siempre lo había acompañado, ya no era su enemiga. Ahora, era su aliada. Y con esa nueva comprensión, Opfrog caminó hacia lo que él sabía que sería el comienzo de una nueva vida. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Opfrog de Edgar Allan Poe. Si disfrutaste de la historia y quieres más contenido literario como este, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo nos permite seguir ofreciendo más relatos y capítulos para tu disfrute. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.